Entonces, mi nombre pues es Diana Aristizábal. Yo empecé con el Cineclub en la universidad en 1997 a raíz de una invitación que me hicieron del Museo de Arte de Pereira para que presentara acá en la universidad unas películas que les había llegado en 16 milímetros. Entonces, pues inicialmente fue como una iniciativa propia y de dos compañeros, uno que estudiaba Administración del Medio Ambiente y otro que estudiaba Filosofía. Entonces los tres armamos como el Cineclub con la excusa de presentar ese ciclo de cine alemán y ahí nos quedamos desde esa época. Empezó siendo al mediodía, le pusimos como nombre Séptimo Libro y ahí ya empezó como el Cineclub a funcionar oficialmente, pues por iniciativa de estudiantes, pero con el apoyo pues de la universidad en cuanto a los salones. Incluso la primera proyección de película la hicimos en los salones que quedaban justo aquí en esta sala. ¿Usted qué estudiaba? Ingeniería industrial. Y pues, ¿por qué como que se conectó ahí como con ese tipo de cosas como tan alejadas a su carrera? Ah, no, sí, claro, porque es algo que siempre me ha gustado. O sea, a mí el cine me ha gustado mucho y precisamente por eso me invitaron del museo, porque yo era asistente pues asidua del cineclub que había en esa época en el museo y de todos los demás cineclubes que había. En esa época había un movimiento como cineclubista mucho más fuerte, que estaba el Cineclub Borges, el Cine con Todos de Confamiliar y el cine en cámara. Entonces yo siempre me movía como en esos espacios y a raíz de eso fue como que resultó la idea de crear un cineclub acá aquí en la Universidad Tecnológica. Y pues, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo les fue? ¿Si iba gente? ¿Sí? Pues a ver, era un ciclo de cine alemán, entonces era una retrospectiva de Louis Malle y Robert Bresson y... no era esa. Bueno, en todo caso, creo que era... ya no me acuerdo porque eso fue hace mucho rato, pero la primera película, además era al mediodía. La primera película fueron 3 personas. Bueno, eran 16 milímetros, entonces nosotros tuvimos que aprender a manejar el proyector. Era muy emocionante porque era pues a nosotros que nos gustaba tanto el cine y que éramos tan sensibles como con el tema de estar en una sala de cine de 35 milímetros, era muy emocionante también manejar el proyector y el sonido y el hecho, digamos, de que paraba y teníamos que inmediatamente ir a conectar el siguiente rollo. Entonces fue mucho la emoción para nosotros, además pensando en el nombre del cineclub, el logo. También el logo fue un cerebro visto desde una mirilla, porque la idea era como generar otro tipo de espacios con cosas que normalmente no pueden acceder los estudiantes. Entonces pues el ciclo fue toda una semana. Empezamos la primera película con 3 personas y la última ya habían 30 personas, ya no cabían pues en el saloncito. Entonces sí fue muy emocionante y eso nos animó pues a continuar. ¿Y cuánto tiempo pues proyectaron películas o cuánto tiempo duró el cineclub? Pues a ver, el cineclub en esa salita con las películas que me prestaban en el museo en 16 milímetros siguió hasta el 99, que la sala sufrió muchos daños con el terremoto. Entonces después de eso no pudimos proyectar acá y en esa época era una iniciativa nuestra, nos ayudaba el Centro de Recursos Educativos con el salón y con el proyector, y nosotros traíamos las películas que nos prestaban y éramos los que, y ahí mismo pues en el CRIE, en esa época era solamente el CRE, nos hacían como las sinopsis de las películas en un folletico para entregarle a la gente. Ya después de que se cayó pues que se dañó mucho el salón y que no pudimos proyectar, nos llamaron, ya en esa época me llamaron fue solamente a mí, yo creo que fue como en el 2000, yo creo que, no creo que haya alcanzado a pasar un año, para que tomara para que el cineclub fuera oficial de la universidad. Entonces ya fue de bienestar universitario. Yo ya trabajaba con otra persona que trabajaba ya en bienestar, con otro estudiante de ingeniería eléctrica, y ya empezamos pues con el cineclub, digamos, ya como oficial de la universidad, y lo presentábamos en el hall de la antigua biblioteca que ahora es Sistemas. En ese hall habían ahí unos salones, entonces nosotros sacábamos las sillas y ahí presentábamos las películas, inicialmente en 16 milímetros, y empezamos también ya a incursionar en video.
en algunos, era en esa época VHS, películas en VHS. Pero bueno, como era tan expuesto, entonces a veces llovía, entonces se mojaba la gente, o había mucho viento y se caía la pantalla encima de los espectadores, entonces era complicado. Y a raíz de eso, digamos, fuimos consolidando un espacio, ya como reconocimiento, digamos, de la misma universidad. El vicerrector administrativo se interesó muchísimo en el proyecto y ya nos dieron la posibilidad de que presentáramos en un auditorio. En esa época solamente estaba el Jorge Roa y el de Medicina, entonces presentábamos en el de Medicina porque pues el Jorge Roa era para eventos muy especiales. Cuando ya empezamos ahí ya a presentar todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Teníamos programación recurrente, incluso la programación era por semestre, teníamos una revista con algunas editoriales, pues normalmente con editorial, y con la sinopsis de todas las películas y algún artículo, digamos, que alguien escribiera. Entonces ya fue mucho más fuerte, hasta que ya nos dieron programación fija en el Jorge Roa Martínez todos los miércoles a las 6:30, y esa programación continúa hasta hoy. O sea, ya el Cineclub Séptimo Libro no se proyecta porque pues ya los estudiantes, digamos, que estaban a cargo no se graduaron, pero fue hace muy poco, hasta hace muy poco en realidad, fue que se siguió proyectando. O sea, yo creo que en 2014 todavía estaba el Cineclub, pues yo ya no, pero ya las personas que estaban en el Cineclub todavía funcionando. Y ya este año hay un proyecto también de la universidad que se llama Cineforo UTP, que funciona en ese mismo horario. Entonces, pues, de alguna manera dejamos como el espacio importante, porque fue el primer Cineclub que se consolidó en la Universidad Tecnológica. A raíz de ese, pues ya obviamente muchos otros más digamos, más temáticos. Había uno en eléctrica, había uno en ambiental, pero pues digamos que el general de la universidad, que era como para todo el público, era el Séptimo Libro. Si podemos hacer un contraste en lo que era antes un cineclub y lo que es ahorita con el cambio de lo análogo a lo digital, ¿qué podrías comentar de eso? No, pues a ver, ahora es muy complicado, porque finalmente el tema con un cineclub es uno poder acceder a películas que normalmente uno no puede ver. Por un lado es porque no se consiguen. O sea, en mi época era porque las películas no se conseguían. O sea, nosotros teníamos que hacer convenios con otras cinemáticas en Bogotá, en Cali, que nos mandaban las películas porque no se conseguían películas. Y pues de ese tipo, digamos, que queríamos proyectar en el Cineclub. Pero pues ahora es posible verlas todas. Entonces un cineclub ahora en esta época tiene que ser incluso mucho más pues como más retador, en el sentido de que ya hay posibilidad de ver todas las películas, de que todo el mundo acceda al cine que quiera. Entonces tiene que tener otra connotación. Ya es el tema, digamos, de la elección de los ciclos, de la temática, digamos, que se quiera tratar. Pero finalmente yo creo que sigue teniendo la misma validez, sigue teniendo la misma importancia, pero de pronto ahorita ya con el tema de que ya es mucho más fácil acceder a las películas y tenerlas y verlas cada uno, pues de pronto el tema del cineclub ya, a menos que sea algo muy especializado, no es tan atractivo, yo creo, que como era de pronto antes. Es que el auditorio se llenaba, teníamos que cerrar el auditorio. Entonces es como eso, no sé, de pronto ahorita hay más acceso al cine comercial, o bueno, incluso a todo, al cine también, al cine de autor o al cine independiente. Entonces podría ser porque he tenido como la experiencia de que el cineclub ha perdido fuerza, digamos, en cuanto a espectadores y en cuanto a temáticas, que también es como lo que podría llegar a ser triste, pues, en ese tema. En sus inicios de cineclub, ¿cuáles eran los retos que presentaban aparte de las proyecciones? Pues hacer los ciclos, ¿cierto? Entonces armar los ciclos. Primero, habían ciclos que se armaban con lo que tuviéramos, entonces era con lo que nos prestaran. Pero ya queríamos, digamos, tener acceso a ciertas películas, porque igual nosotros, como nos interesaba y nos gustaba, entonces siempre estábamos leyendo, siempre estábamos buscando pues como lo nuevo de los festivales, de las películas que se presentaban en otras partes, para tratar entonces de conseguir esas películas. Entonces era armar los ciclos ideales, como los ciclos que queríamos nosotros proyectar. Conseguir las películas era como lo más complicado.
De todas maneras, pues nosotros mismos teníamos que cargar todo, o sea, el videoproyector, pues que en esa época no eran videoines así chiquiticos, sino que eran unos mamotretos, la pantalla, el equipo de sonido, o sea, todo lo teníamos que cargar nosotros y volverlo a llevar a bienestar universitario. Era pues como el tema de la logística, también era complicado, luego la locación, después ya pues con el tema de que nos dieron el auditorio Jorge Roa, al principio era el susto de llenar el auditorio, o sea, bueno, pues sí, nosotros teníamos muchos espectadores ahí en el hall, pero pues igual un auditorio ya era un poquito más intimidante, pues como en el espacio tan grande, pero pues de resto yo creo que en esa época pues no había tanto lío porque ya teníamos un público, entonces sabíamos que teníamos era que ser muy exigentes con las películas que les presentábamos, porque ya ese público iba exigiendo otras cosas. Entonces como que los retos eran diferentes. ¿Anécdotas? Ya. Pues anécdotas, a ver, nosotros hacíamos unos maratones de cine y presentábamos películas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, era todo el día sin parar. Y era increíble porque había mucha gente que se quedaba a casi todas las películas. Entonces teníamos público todo el día, pues nosotros incluso presentábamos películas de 12 a 2, entonces eso era, pues para nosotros era muy emocionante, porque era ver pues como que no era una cosa pues que era la goma de nosotros solamente, sino que era gente de todas las facultades, incluso de la universidad, de toda la comunidad universitaria que ya tenían un espacio cautivo ahí, que ya sabían que se presentaba el cineclub. Entonces, pues digamos que de anécdotas así como raras, ¿no? Pues, cuando se caía la pantalla encima de los espectadores en el hall, pero pues de resto, yo creo que a nosotros siempre nos fue supremamente bien porque lo más importante de un cineclub es la gente que asiste, y nosotros siempre teníamos mucho público. Entonces, era como lo más importante. Listo, entonces ya, pues como, ¿qué significó para usted esa experiencia? Pues para mí significó, bueno, y todavía significa muchísimo porque pues yo sigo trabajando acá en la universidad, entonces pues yo estoy acá y pues seguí trabajando aquí, entonces tengo mucho amor por esta universidad y pues de alguna manera siento que el cineclub fue como mi granito de arena a contribuir hacia ese concepto como de universidad que tenemos, porque pues la idea de un cineclub es generar otras miradas hacia cosas que de pronto normalmente no estamos enfocando pues no estamos como enfocándonos directamente. Entonces es como esa satisfacción de sentir que yo puse como ese granito de arena, y bueno, con mis compañeros del cineclub a formar públicos para que ahora también estén viendo de manera diferente las películas y que son personas, digamos, que ya se graduaron y que hayan entendido, digamos, la importancia que tiene el cine, porque es que eso no es solamente un hobby, es incluso una forma de vida. O sea, uno puede perfectamente ver y sentir y saber, digamos, formar su concepto de la vida a través de las películas y de lo que pueda traer cada película, cada experiencia, digamos, la esencia pues como tal de cada proyección. Entonces eso es lo que le deja al espectador, porque lo que siempre tratamos de promover con el cineclub, incluso yo ahora pues tengo un cineclub ya de niños en una fundación, pero lo que siempre trato como de promover en ese sentido es ver el cine con otras miradas, o sea, que no sea lo que nos venda solo la película o lo que nos vendan, digamos, los medios que nos tienen ahorita tan bombardeados, sino cada uno con qué mirada puede ver esa película. Entonces la mirada, por ejemplo, del tema, o la mirada de los actores, o la mirada de la música, o la fotografía, cada cosa, digamos, que se pueda visualizar en una película es una enseñanza y es una oportunidad para ver algo diferente.